la hemofilia es un padecimiento que, de acuerdo a diferentes datos del ISSSTE y de la Federación Mundial de Hemofilia y de la Hemofilia Global Survey, afecta a más de 6,000 pacientes hombres en México y se califica o está considerada como una enfermedad rara o de baja frecuencia. Esta enfermedad desde el 2018 está pues considerada o reconocida por el Consejo de Salubridad General de México y además de eso, la Federación Mundial de Hemofilia sostiene que cada año aproximadamente el número de hombres en el mundo que padecen esta enfermedad accede a más de 1.125.000 personas, de los cuales pues una gran parte no están diagnosticados adecuadamente. Además de esto, las mismas estadísticas o el Hemofilia Global Survey considera que más de 400.000 hombres nacen al año en el mundo con hemofilia. De estos, pues muchos van a ser considerados con hemofilia grave o severa, que así se clasifica. Claro que hay varias situaciones que tenemos que considerar, tenemos que revisar en qué consiste este padecimiento, a quiénes afecta más frecuentemente, cómo puede impactar el organismo, cuáles son las manifestaciones que tiene, se puede prevenir o no, eso es importante saberlo, cuál es la importancia de detectar esta enfermedad a tiempo y sobre todo cómo o qué debemos hacer una vez que la tenemos diagnosticada. Durante los próximos 30 minutos vamos a conversar acerca de esto y a resolver dudas que ustedes puedan tener o que puedan surgir durante la charla, por lo que los invito pues que si tienen dudas o quieren comentar algo lo hagan a través del chat para poder responder sus preguntas. Ustedes pues lo pueden hacer a través de la sección de comentarios y al final de esta charla vamos a estar revisando todas estas preguntas y vamos a estar dando pues una respuesta a las que ustedes envíen, ¿no? Para empezar vamos a describir un poco de este padecimiento, vamos a describir qué es la hemofilia, la cual pues es una enfermedad en la cual los pacientes tienen deficiencia de un factor de la coagulación. Los factores de la coagulación son, por así decirlo, sustancias, proteínas que circulan en nuestra sangre y que habitualmente cuando nosotros tenemos algún traumatismo o alguna cortada, que todos nos hemos hecho alguna cortada alguna vez, pues es lo que ayuda a que se forme el coágulo y a que se forme la costra, lo que impide pues que estemos sangrando excesivamente o durante periodos prolongados de tiempo. Lo que ocasiona que si las personas con hemofilia tienen una deficiencia o una falta de este factor, van a sangrar más tiempo de lo habitual y presentar pues hemorragias en diferentes órganos o a diferentes niveles en el cuerpo. Esto puede incluir pues articulaciones, puede incluir sangrados musculares, sangrados por nariz, sangrados por boca, sangrados posterior a un traumatismo leve, sangrados posterior a una cirugía. Entonces va a ser una índole de manifestaciones, pero regularmente la hemofilia se caracteriza por un sangrado excesivo y muchas veces o en muchas ocasiones de difícil control. Las personas con hemofilia que tienen pues estas proteínas bajas o estos factores de coagulación bajos impiden que su sangre coagule de manera adecuada. Las hemorragias muchas veces pueden ser espontáneas. Hay pacientes que incluso después de dormir se pueden despertar con un sangrado sin haber tenido un traumatismo o alguna lesión que nos diga que es la causa de este sangrado. Entonces estos pacientes regularmente con sangrados espontáneos llegan a la consulta y te dicen, pues realmente no hice un movimiento extremo, no tuve una lesión y aún así presenté este sangrado. ¿Por qué o a qué se debe esta enfermedad? La enfermedad es una enfermedad hereditaria y está causada por mutaciones en los genes, lo que provoca que estos mismos genes pues no tengan la capacidad de producir las proteínas del factor de coagulación necesarias para formar el coágulo en la sangre. Este cambio o mutación puede decir que las proteínas no funcionan adecuadamente, porque a pesar de que hay una falta de estas proteínas en sangre, también el problema puede ser que no funcionen de manera adecuada. Entonces, como les decía, es un trastorno hereditario, es congénito, significa que es desde el nacimiento y está vinculado al cromosoma X, lo que quiere decir que las personas pues nacen con este padecimiento. Puede ser hereditario hasta en el
alrededor de 2/3 o en el 66% de los casos. Pero también hay mutaciones que nosotros denominamos de novo. Estas mutaciones de novo significa que inicia en esta familia la manifestación de la enfermedad, y pues los demás descendientes de esta familia lo van a heredar. Entonces puede ser una mutación específica que no esté relacionada con algún familiar o que algún familiar la haya padecido antes. También es importante saber que existen dos subtipos de hemofilia principalmente. Una es la hemofilia A, que es la deficiencia del factor 8 de coagulación, que así se llama la proteína que les mencionaba ahorita previamente. La hemofilia B, que es deficiencia del factor 9 de coagulación, que es la otra proteína que puede estar alterada. Se estima que a nivel mundial aproximadamente el 80-85% de los pacientes que hay en el mundo son de hemofilia A, una deficiencia congénita de factor 8 de coagulación, pero también tenemos el caso de los pacientes con hemofilia B, que estos pueden ser entre el 15 y el 20% de todos los pacientes a nivel mundial. Las dos enfermedades, tanto hemofilia A como hemofilia B, son enfermedades hemorrágicas de carácter hereditario, que se denominan recesivas, ligadas al cromosoma X, como les decía ahorita, entre el 60 y el 70% de los casos, y el resto van a ser mutaciones de novo, que pues no se habían presentado o se presentan por primera vez en una familia. En este caso, al ser una enfermedad ligada al cromosoma X, como les decía ahorita, recordemos que cuando se determina el sexo en los pacientes al nacer o genéticamente, los hombres tenemos un gen X y uno Y, y las mujeres tienen dos genes X. Por lo tanto, las mujeres pueden ser portadoras de la enfermedad y no manifestarla como tal, ya que tienen un gen X que reemplaza o cumple la función de producir estas proteínas de la coagulación. Sin embargo, los hombres, al solo tener un gen X y nuestro otro gen ser Y, pues no tenemos otro gen, otro cromosoma que pueda reemplazar la función de producir estas proteínas, por lo cual los hombres pues regularmente vamos a ser los más afectados. Existen casos muy específicos en los cuales una mujer puede presentar síntomas y entonces pues se convertiría en una persona con hemofilia. En cada embarazo va a existir el riesgo, en dado caso si tienen un gen afectado, el 25% de posibilidades de concebir un varón afectado, y esto es por cada embarazo, no es acumulativo y no va a cambiar en los siguientes embarazos. 25% de concebir una hija portadora, y al heredar pues un cromosoma X de nuestra madre, pues obviamente tenemos 50% de probabilidades de heredar o el gen afectado o el gen no afectado, por lo cual en cada embarazo existe el 50% de posibilidades de tener un hijo o una hija afectada, ya sea como portadora o como paciente con hemofilia. En términos generales, se podría decir que el 50% de los descendientes varones y el 50% de las hijas van a ser pacientes con hemofilia o van a ser pacientes portadoras respectivamente, o personas portadoras. Es importante saber cómo vamos o cuáles son las manifestaciones para poder detectar la hemofilia. Pues hay que estar muy atento ante cualquier signo de alerta, sobre todo como padres o como pacientes, acudir al médico, ¿no? Es muy importante que se acuda al médico, a un especialista, en este caso un hematólogo pediatra, un hematólogo de adultos, que nos pueda ayudar a hacer el diagnóstico y a diferenciarlo de otros trastornos de la coagulación. Los trastornos de coagulación pueden ser muy variados, y existen también muchas proteínas que pueden estar faltantes en la sangre, no solo la deficiencia de factor 8 y la deficiencia de factor 9. Por eso es importante que al acudir con un especialista se haga un abordaje diagnóstico. Obviamente, además de que todos los niños pequeños y todos los niños requieren un control de niño sano, estar acudiendo constantemente al médico para recibir mediciones de peso y talla, monitorear alteraciones que puedan surgir y sobre todo detectar síntomas tempranos de cualquier enfermedad, pues es importante que en estas revisiones, pues si hay estas manifestaciones de sangrado, se comenten con el médico, ¿no? Entonces, los signos más comunes de hemofilia van a incluir hemorragias en diversas partes del cuerpo. Las principalmente afectadas regularmente son las articulaciones. Las articulaciones de carga, principalmente codos, rodilla y tobillos.
Es común que niños pequeños, que muchas veces cuando la mutación es de novo o que no existen antecedentes y los niños empiezan a gatear, empezamos a tener estas manifestaciones, ¿no? Sangrados en las articulaciones que se llaman hemartrosis. Sangra la articulación, se llena de sangre y duele y limita la función de la articulación en los pacientes. Puede haber moretones debajo de la piel, espontáneos, en los músculos, en tejidos blandos. En ocasiones, por ejemplo, algunos niños tienen manifestaciones de sangrado excesivo cuando se les caen los dientes. Si se tiene que someter a algún paciente adulto, por ejemplo, a alguna extracción dentaria. Y pues sobre todo después de recibir también inyecciones intramusculares, después de un parto difícil, por ejemplo en pacientes, en niños después de un parto difícil o pacientes con hemofilia, pueden tener moretones en la cabeza, grandes, sangrados por la nariz, frecuentes o difíciles de detener sobre todo, así como sangre que pudiera ser ya más grave a nivel del sistema nervioso central, en la orina o en las heces. Entonces, pues es importante tener en cuenta todas estas manifestaciones para que en dado caso sea necesario acudir con el médico, ya sea su médico familiar, el médico general, y que si él considera estos síntomas pues para realizar el diagnóstico probablemente sean enviados a un hematólogo de adultos o un hematólogo pediatras y poder dar un correcto seguimiento y hacer el diagnóstico. Como les mencionaba ahorita, la hemofilia es un trastorno poco frecuente. Se estima que solo 1 en cada 10,000 personas nacen con él, en el caso de pacientes con hemofilia A, y 1 de cada 30,000 en el caso de hemofilia B. Por lo tanto es una enfermedad rara y muchas veces en ocasiones difícil de detectar o de sospechar. De ahí la importancia de hacer eventos como este para poder crear conciencia en la población general, sobre todo ahora en el marco del Día Mundial de la Hemofilia y la conmemoración del mismo, y dar visibilidad a los pacientes con hemofilia y a los pacientes que aún no son diagnosticados y que puedan acudir al médico de forma oportuna. Como pueden ver, pues es un tema que compete revisar en el área médica, pues que hay que estar checando o revisar con un médico especialista y sobre todo pues crear conciencia entre la población en general de que estas patologías existen y que aunque son raras, pues se presentan en nuestro medio. Si tienen alguna pregunta, veo que ya están poniendo algunas preguntas, si tienen alguna pregunta que quieran compartir, ya saben que lo pueden hacer a través del área de comentarios y posteriormente estaremos dando lectura a las preguntas para poder responder las mismas. ¿Qué hacer qué puedo hacer si yo o alguien que conozco tiene hemofilia? ¿No? Es importante reconocer pues que primero sospechar la enfermedad, ¿no? Para dar seguimiento al caso, acudir con el médico correspondiente y posteriormente si el médico familiar, el médico pediatra, el médico general, quien sea, lo sospecha, enviarlo con un hematólogo. Esta detección oportuna y vigilancia médica adecuada nos va a ayudar a hacer un diagnóstico específico con el cual podemos posteriormente tratar a los pacientes y educarlos para su cuidado, lo cual va a disminuir a largo plazo las complicaciones que estos pacientes pueden tener. Como les mencionaba ahorita, las manifestaciones principales son el sangrado de articulaciones y el sangrado frecuente hace que esa articulación se desgaste. Al estar presentando, la sangre no debe de ir dentro de las articulaciones y al momento de que sale ahí irrita mucho la articulación, inflama mucho y provoca el desgaste de las mismas. Es importante que se haga una correcta canalización una vez que acuden al médico y se tomen acciones que nos puedan ayudar pues el diagnóstico oportuno. Se calcula que en el mundo pueden existir alrededor de 75% de pacientes con un problema de coagulación que no han sido diagnosticados adecuadamente o que no tienen un tratamiento o que incluso carecen de este tratamiento en absoluto, y pues el hecho de que pueda sangrar te pone en riesgo de tener un problema pues más grave. Ahora me gustaría pues a ver un poco de sus preguntas, sobre todo pues para que podamos responderlas y podamos ver qué es lo que podemos compartir con ustedes. Nos preguntan que si la hemofilia puede desencadenar otro tipo de enfermedades. No, porque como les comentaba es una enfermedad hereditaria. La hemofilia como tal
es una enfermedad genética que se asocia a un cromosoma específico y que se hereda de nuestra madre, o de nuestro, en el caso de las mujeres, pues hereda del padre, mujeres portadoras. Y esta enfermedad a lo que puede predisponer al momento de inflamar tanto las articulaciones por los sangrados recurrentes, a que con el tiempo tengamos disminución de la capacidad de la movilidad, lo que puede afectar mucho nuestra calidad de vida debido a los sangrados, y a que las articulaciones que sangran frecuentemente se denominan articulaciones blanco. Esto significa que esa articulación puede estar sangrando de forma crónica y recurrente y nos puede predisponer más bien a una pérdida de la función de nuestras articulaciones o de algunas partes de nuestro cuerpo, pero no como tal a otra enfermedad como de características neoplásicas o de otro tipo de cuestiones hematológicas. Preguntan también que sí, qué tan común es la hemofilia. Como les comentaba ahorita, existen hoy en día más de 1 millón de personas afectadas en el mundo. Solo 1 de cada 10.000 personas, al ser considerada una enfermedad rara, va a presentar hemofilia A, y el riesgo de presentar hemofilia B es aún más bajo, solo 1 de cada 30.000 personas. Pero pues en México, como mencionábamos previamente, y de acuerdo a datos de la Federación Mundial de Hemofilia, que juntan una encuesta cada año y le preguntan a los países cuántos pacientes con hemofilia hay en su país, México compartió estos datos hace un par de años y hay más de 6.000 pacientes registrados, más los que puedan estar subdiagnosticados debido a que hasta el momento no han recibido el diagnóstico o se han acercado específicamente a recibir un diagnóstico o tratamiento específico. También preguntan que si tienen sangrados frecuentes de nariz, deberían preocuparse. El sangrado de nariz puede ser de múltiples causas. Sí es importante que si tienes un sangrado recurrente de nariz, acudas al médico para que te puedan revisar, ver si no tienes una lesión local, ver si no es resequedad, alergia. Existen un sinfín de diagnósticos que pudieran ser, pero sí es importante, ya que si es frecuente, de difícil control, pues hay que acudir con un médico para que éste nos guíe y podamos ver cómo se hace el diagnóstico específico. No sé si les comenté previamente, pero por ejemplo, para detectar, o una vez que tenemos estas manifestaciones de sangrado, se toma un examen de sangre para medir los niveles de la proteína que están en nuestro cuerpo, para así poder determinar si se tiene hemofilia o no. Por ejemplo, si el nivel de factor es menos del 1%, o sea, casi no producimos factor de coagulación, ya sea A o B, la hemofilia se va a considerar grave o severa, y estos pacientes tienen sangrados espontáneos y muy recurrentes. Pero si es del 1 al 5%, la hemofilia se puede considerar moderada, tienen menos manifestaciones de sangrado, un poquito, y los pacientes que tienen más de 5% se puede considerar hemofilia leve. Estos pacientes regularmente no se diagnostican por sangrados espontáneos, sino hasta que muchas veces, incluso hasta con preoperatorios que se van a hacer para alguna cirugía en específico, es cuando detectamos la enfermedad. Pero si tienen manifestaciones de sangrado, lo que yo les puedo decir es que acudan a una valoración médica y a una evaluación médica para poder determinar cuál es el origen de ese sangrado. Alguien pregunta que por qué le dicen la enfermedad de los reyes. Eso se debe a cuestiones históricas. Hace muchos años, en la cuestión de realeza o la historia de los reyes, una reina que se llamaba la reina Victoria, española, fue una de estas personas que manifiesta la enfermedad de Novo, y ella empezó a manifestar, ella era portadora, la mutación, y la heredó a sus hijos, y como solían en aquel entonces hacer matrimonios entre coronas, empezaron a sus hijas e hijos a casarse con diferentes personas a nivel de otras coronas de otros países, incluyendo los zares de Rusia. Si no estoy mal, llegó hasta la corona alemana, diferentes realezas, lo cual ocasionó que al llevar la mutación hubiera dentro de la realeza pues varios pacientes con enfermedades de coagulación. La reina Victoria tenía una mutación
de hemofilia B, era deficiencia de factor 9, y uno de los casos más sonados fue el del Zarovich, el hijo del zar Nicolás, que se llamaba Alexei, el cual padecía hemofilia y pues falleció alrededor de los 15 años, ya que hace más de 50 años la vida media de los pacientes con hemofilia era muy baja. Los pacientes fallecían a temprana edad, a los 15-20 años, por sangrados de difícil control que no podían detener. Entonces, pues es importante que conozcamos esta historia, porque pues nos da pie a que veamos que al ser una enfermedad hereditaria cualquiera pues la podría padecer desde el nacimiento. Entonces por eso se llama enfermedad de los reyes, gracias a la reina Victoria de España que la heredó hacia varias partes de la corona a nivel europeo. Si yo tengo la enfermedad, ¿cómo puedo evitar que mi hijo la tenga? Es importante justo la cuestión hereditaria. También en ocasiones es importante acercarse a un genetista que nos pueda dar un consejo genético respecto a las posibilidades de herencia de la enfermedad. Hay que recordar que si es un hombre el que padece la enfermedad y el hombre tiene en sus genes XY, él va a heredar solo la enfermedad a sus hijas y no a sus hijos, ya que a los hijos varones él hereda el cromosoma Y. Entonces, si tú eres un paciente con hemofilia que tienes un hijo varón, él no va a heredar la enfermedad, pero tus hijas van a ser portadoras de esta enfermedad y ellas a su vez la pueden transmitir a tus nietos. Y al ser una enfermedad hereditaria, no se puede como tal evitar, pero se puede detectar a tiempo. Si tú ya sabes que existe en tu familia personas con hemofilia, hay que ser muy cautos después de embarazarnos, durante, después del parto, para saber que pues si hay manifestaciones de sangrado tenemos que acudir a que se nos haga un diagnóstico y se inicie el tratamiento oportuno, lo cual va a limitar muchísimo, o sea, como les decía ahorita antes, los pacientes fallecían a temprana edad. Hoy en día, con el tratamiento de reemplazo de estos factores y de diferentes terapias, puede haber un muy buen pues los pacientes con hemofilia viven una vida pues igual que cualquier persona que no tiene hemofilia, y además limita muchísimo la afección de las articulaciones y la afección de su vida en general. Entonces, este padecimiento solo afecta a los hombres. Como les decía, puede haber casos específicos en la que una mujer pueda ser portadora y de acuerdo a diferentes condiciones genéticas pudiera presentar la enfermedad. Hay portadoras que al tener niveles de factor muy bajo pueden empezar a manifestar síntomas. Si manifiestan síntomas, pues ya se considerarían pacientes con hemofilia. Es muy raro, pero aún así pasa y hay que estar, sobre todo en los pacientes con hemofilia, hay que preguntar también a las mamás, a las hermanas, cómo están de sus sangrados, cómo son sus periodos menstruales, si han tenido alguna manifestación, sobre todo para poder hacer un diagnóstico oportuno si encontramos manifestaciones en estas mujeres que se denominan portadoras, que en realidad al momento de presentar síntomas, pues ya serían pacientes con hemofilia, más que portadoras, porque un portador, si son solo portadoras, no deberían manifestar datos de sangrado. Vamos a ver qué más preguntas. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Aquí hay varias. Que si la hemofilia es más propenso en cierto tipo de poblaciones. Sí, existe sobre todo poblaciones con endogamia o poblaciones muy pequeñas, pues existe cierta predisposición también en poblaciones que son pues que tienden a tener matrimonios dentro de su misma comunidad, porque pues esto hace que los genes pues haya menor variabilidad genética, lo cual pues puede predisponer a que tengamos poblaciones que tienen más predisposición a tener este tipo de enfermedades. Entonces, sí existen estas poblaciones. Voy a ver qué otras preguntas tenemos por aquí para poder contestarlas. Es cierto que en la hemofilia que las mujeres son las portadoras, pero
desarrollada por hombres. Justamente de lo que hablábamos ahorita, la mutación se hereda en el cromosoma X. Las mujeres tienen 2 cromosomas X para heredar, entonces a los hijos les puede tocar uno de los 2. Entonces, si le toca a una mujer o a una de sus hijas, ella va a tener otro cromosoma X que le ayuda a responder o a poder producir los factores de coagulación necesarios para coagular. Pero en el caso de los hombres, que solo tenemos XY, el cromosoma Y no tiene los genes específicos que producen factores de coagulación, por lo cual pues sí, los hombres tendemos más a padecerla, y regularmente somos quienes estamos más afectados por la enfermedad, pero en casos muy específicos y muy puntuales, las mujeres también la podrían padecer o tener manifestaciones de sangrado leves o moderadas, incluso hasta severas. La enfermedad de los Reyes. Vamos a ver qué más nos preguntan por acá. ¿Qué precauciones hay que tener si se tiene hemofilia? Es importante pues ser precavidos, ¿no? Si tendemos a tener sangrados, o por ejemplo si tenemos un hijo que tiene hemofilia o nosotros somos pacientes con hemofilia, obviamente deberíamos de evitar practicar deportes de contacto, ¿no? Porque esto puede ocasionar que al golpearnos con algo podamos sangrar. Pues ser precavidos en la cuestión en general de la vida diaria, de no sufrir algún golpe o alguna lesión que nos predisponga al sangrado, y sobre todo si ya sabemos que tenemos la enfermedad y vamos a requerir un procedimiento médico, si vamos a tener alguna cirugía, si tenemos que hacer algo en específico, comentarlo con nuestro médico para que nos ajuste el tratamiento de forma eficaz y podamos desarrollar las actividades de forma más adecuada y pues con menos riesgo de sangrado, sobre todo pues para que no haya alguna urgencia, ¿no? Ahorita preguntan cómo se diagnostica la hemofilia. Como les decía ahorita, con toda esta historia clínica, ver si hay datos de sangrado en la familia, o si no los hay, pues hacer el examen específico. Se toma una muestra de sangre y en esta muestra de sangre podemos evaluar cuáles son los niveles de factor en sangre, y de acuerdo pues a la manifestación de sangrado más la falta de factor en sangre o factor plasmático, podemos determinar o hacer el diagnóstico de hemofilia. ¿Hay alguna forma de evitar tener o contraer la hemofilia? En realidad no, porque es una enfermedad hereditaria de origen genético y es una mutación genética que pues no tenemos control. La podemos diagnosticar y la podemos tratar. Entonces eso es importante porque pues podemos dar un diagnóstico y un tratamiento oportuno, lo cual nos va a ayudar perfectamente a mejorar nuestra calidad de vida. Si tienen manifestaciones de sangrado, ya que preguntan aquí de diferentes manifestaciones de sangrado, mi recomendación es que acudan al médico para que éste les pueda ver cuáles son esas manifestaciones de sangrado y determinar cuáles son los exámenes más adecuados pues para poder diagnosticar a tiempo. ¿Cómo podemos apoyar a una persona que la padece? Yo creo que parte importante es dar visibilidad, como hacemos en este caso, conmemorar los días como el Día Mundial de la Hemofilia, para que la gente aprenda acerca de los trastornos de coagulación y que podamos detectarlos a tiempo. ¿Cómo podemos apoyar? Realmente pues las personas con hemofilia simplemente tienen una enfermedad que se llama hemofilia, y que si se trata pues podemos hacer nuestra vida, o pueden hacer su vida pues prácticamente normal. Van a requerir un medicamento, pero es como cualquier otra enfermedad que tienes que tomar medicamento y que pues lo vas a hacer a lo mejor por el resto de tu vida, pero pues tratar de estar pendientes y si hay alguna manifestación de sangrado o alguna situación, entonces acudir al hospital y llevarlos adecuadamente al hospital y pues tratar de hacer una vida lo más normal posible con ellos. ¿Qué especialista es el lidiano para saber si mi sangrado de nariz puede ser principios de hemofilia? En realidad, pues puedes acudir con tu médico general, tu médico familiar, con tu médico de confianza, que te haga una revisión. Él va a decidir hacia qué médico te puede orientar. Si ve una causa local, probablemente te envía a un otorrino. Si no hay una causa local, probablemente un hematólogo o un hematólogo pediatra puede ser el médico que te ayude a ver este diagnóstico, y sobre todo ver si hay antecedentes, si no hay antecedentes, cuál es la historia clínica, ha sido en pocas ocasiones, ha sido en más ocasiones, es algo que ha requerido hospitalización.
todas esas cosas que se tienen que hacer en un consultorio y con una historia clínica que luego nosotros preguntamos muchas cosas, pero muchas veces es para determinar si existe algún patrón de sangrado, ¿no? Entonces, algunos preguntan pues que si sus hijos, nietos sangran, pues yo creo que sí es importante que los lleven al médico para que los revise y determine cuál es la causa o podría ser la causa más común de sangrado, ¿no? Entonces, para no estar, sobre todo porque requiere una historia clínica y una revisión. Entonces, se puede diagnosticar la hemofilia antes de nacer con una biopsia específica una biopsia específica intraútero. Se puede diagnosticar en los pacientes antes de nacer. Eso va a depender mucho del riesgo, de lo que tú quieras para tu bebé. Por eso tienes que acudir al médico para que se haga una evaluación con el hematólogo, con un ginecólogo, que al momento que te están revisando, y si tú quieres saber si tu pequeño o pequeña tiene la posibilidad de tener hemofilia, a veces incluso hasta con la historia clínica podemos determinar cuál es el riesgo, ¿no?, de padecerla. Entonces es importante que acudan. Yo creo que sí, definitivamente, si tienen sangrado o alguna manifestación de sangrado a cualquier nivel y es frecuente, acudan al médico para que los valoren, debido a que, como les mencioné previamente, puede existir mutaciones de novo. Esto significa que aunque no haya antecedentes familiares, se puede tener manifestaciones se puede ser pues el primer paciente con hemofilia en la familia. Y sí es importante, sobre todo, acudir a que nos revisen si tenemos manifestaciones de sangrado. Eso es lo más importante, que se haga una historia clínica adecuada, que se revise dónde está sangrando el paciente, y posterior a esto, pues poder tomar las acciones necesarias que vamos a requerir. ¿Qué precauciones debemos tomar si planeamos embarazarnos? Yo creo que si planean embarazarse, todo eso se empieza a planear desde antes. En el embarazo, como les decía, si hay antecedentes familiares, entonces podemos revisar la historia clínica. El ginecólogo, el hematólogo, podemos revisar la historia clínica para ver cuáles son las posibilidades, o con el genetista, cuáles son las posibilidades de que el paciente tenga la enfermedad. Si es un embarazo en el cual no hay antecedentes, al ser una enfermedad hereditaria, y como les comentaba ahorita, pues no la podemos evitar. Simplemente pues tener tus controles adecuados y llevar tu control con tu médico de manera lo más adecuada posible, pues para prevenir cualquier complicación. Pues solo me resta agradecer a Salud 180 el espacio para poder hablar acerca de este tema tan importante. Agradecerles a ustedes por haberse conectado y haber enviado sus preguntas. Espero que se haya creado conciencia acerca de la enfermedad y de las manifestaciones. Recalco, como lo hice a lo largo de la charla, que si tenemos alguna manifestación de sangrado, acudamos al médico, que nos revise y determinemos qué es lo que debemos hacer para llegar a un diagnóstico adecuado y a un tratamiento adecuado. Es lo más importante. Espero pues que todos estén bien. Agradezco el espacio y pues espero nos veamos luego en otra charla. Muchas gracias. Hasta luego.